Hola, ¿cómo están? Soy Laura Arroyo. ¿Qué tal, Susana Chávez? Y hoy vamos a conversar un poco sobre, en general, temas de feminismo a raíz del Día Internacional del Día de la Mujer, el 8 de marzo, que está a puertas ya de celebrarse. Pues, conversando un poco antes de empezar esta grabación, hablábamos primero que nada del tema de las violencias, ¿no? Así es. Porque estamos pasando por un momento claramente de cifras de vergüenza, diría yo, en el Perú, ¿no? Estamos hablando de 30 feminicidios en lo que va del año, estamos en marzo, una vergüenza absoluta. Y también estamos viendo del otro lado, ¿no? Esta especie de culpabilización contra las mujeres, o sea, una empatía cero, ¿no? Con las que en realidad son las víctimas y sobre todo poco señalamiento con los agresores, ¿no? Entonces, un poco para poner sobre la mesa el tema de las violencias en general. Sí, yo creo, fíjate, más bien veo, si bien es cierto, las cifras nos espantan, yo no creo que las cifras sean nuevas, ni se hayan producido como resultado de la época. Claro. Lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo es que temas catastróficos, tremendos, desastrosos, se están poniendo a la luz pública. Y eso definitivamente nos está generando también una reacción. Entiendo que hay una falta de empatía en mucha gente que lamentablemente todavía no ve como este enemigo invisible que le afecta a sus hijas, a sus hermanas, a sus esposas, a sus amigas, pero también yo veo en la otra cara de la moneda. Veo también una sociedad preocupada, demandante, al punto que ya no se puede sostener que un entrevistador desadaptado critique y hable de la manera como se habló. Claro, de aquella forma culpabilizando, además, ni siquiera ya por un tema feminista, que sobre todo, ¿ve? Pero también por un tema de humanidad mínima, ¿no? Totalmente, o sea, y no es tan solo, digamos, la responsabilidad de este desadaptado, comentarista, es del programa que lo tolera, del canal, en fin. Pero lo bueno es que sí ha obligado a una reacción. Y si ha obligado a una reacción en un contexto donde tenemos una fuerza de grupos de oposición que se niegan a los derechos de las mujeres, que actúan políticamente, que hemos tenido una fuerza política mayoritaria antigénero, ocurre esta visión, es que lo que están haciendo no está arando a fondo. Claro, es verdad que están cambiando los sentidos comunes. Están cambiando los sentidos comunes. El mismo término feminicidio centrado en la agenda pública. Así es, y sin ser triunfalista, yo sí creo que algo está ocurriendo en esta sociedad que nos permite decir que sí tenemos que cambiar. Ahora, lo que sí demandamos es definitivamente una mayor fuerza de a quien le toca regular, y que es el Estado. Entonces, ahí creo que más bien esta otra parte del trabajo es la que está fallando, porque si no, tendríamos seguramente, como siempre, un pequeño grupo que estaría opuesto. Tendríamos una sociedad mucho más consciente, pero también tendríamos una sociedad que cuenta con servicios que hay que defenderlos, y eso no está ocurriendo todavía. Pero entonces está claro, porque hay que poner el dedo acusador en, claro, que los agresores, y por supuesto que en el Estado, porque al estar en una posición de, ya sea por ausentismo, ya sea por negligencia, ya sea por desinterés, en realidad nos están dejando desamparadas, y como lo dicen muy bien las compañeras siempre en los espacios en los que ocupan, que me parece también muy bien que los ocupen, nos están matando, ¿no? Sí, yo creo que... Nos están matando, se habla más del coronavirus, se habla más de no sé qué, y nos están matando, mira la cifra, ¿no? Es una verdadera epidemia y no se está haciendo nada, ¿no? Exacto, y sí creo que hay un discurso y un mensaje político de llamado de atención que me parece justificado y el que hay que seguir discutiendo, ¿no? Sí, sin duda. Un poco a raíz también de este comentario, yo que pues estoy en España y tal, y ahí en España vivimos una ola de feminismo brutal, enorme, hermosa, desbordante. Justo con el tema de violencia, se acaba de aprobarse por el gobierno la ley de libertades sexuales, que amplía a 11 tipos de violencia y que además elimina la distinción entre abuso y agresión. Un gran éxito para allá, que hace que España esté a la vanguardia
de países en el mundo, ya ni qué decir Europa, como países seguros para las mujeres. Está claro que esto no es posible sin un gobierno que se compre el pleito y que se defina además feminista. El Ministerio de Igualdad se define un ministerio feminista. Imagínate que acá alguien se atreviera, o sea, yo soy un presidente o una presidenta feminista y lo dijera así, ¿no? Pero también sin un congreso feminista y sobre todo sin un movimiento como el que hay, que está desbordando las calles y que yo espero que en Perú, no solo este 8, sino que todos los días empiece a haber cada vez más desborde, porque al final son las mujeres, las feministas, las que están yendo un paso por delante. Eso está bien. Sí, pero acuérdate que ya tenemos la presidenta del Tribunal Constitucional que se ha declarado 100% feminista. Esto es verdad. Eso está bien. Bueno, eso ya es un avance. Sumamente feliz, porque yo creo que son cosas que comienzan a desandarse, claro, ¿no? Y además decirlo aquí es verdad que puede tener coste, porque no es lo mismo decirlo aquí que en España, que claro, es otro sentido común, porque llevan ya unos avances en materia legislativa, sobre todo, ¿no? El aborto legal, el matrimonio igualitario, ya ni qué decir la palabra feminismo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Es verdad que aquí eso es un buen avance. Sí, yo creo que todavía efectivamente tenemos una gran brecha con países que han logrado instituir, digamos, la igualdad como un referente fundamental, donde la violencia sea seriamente castigada y donde además la víctima esté en el centro de las políticas. De hecho, creo que todavía nosotras tenemos varios pasos detrás. Sin embargo, también puedo decir que en los 10, 15 últimos años nuestra legislación ha mejorado muchísimo y ha incorporado dentro del campo de los delitos y de los delitos muy graves temas como violación y temas como digamos, la situación de violencia que pueden enfrentar las mujeres. El tema de acoso laboral, por ejemplo es algo importante que ha visibilizado y que durante tanto tiempo era algo normalizadísimo, absolutamente, ¿no? Incluso te decían, pero ¿quién no ha tenido un jefe que no sé qué? Y es como, pero absolutamente, y ahora es hasta parte de la cultura de la oficina era entender que alguien hacía las tareas femeninas, típicas la división femeninas, del trabajo, no importa si eras competente, no importa si tus desempeños van por otro lado, ¿no? Pero eso yo creo que nosotros todavía tenemos una brecha un poco mayor, no tan solo en la legislación, que sí veo con cierta envidia sana cómo es que vamos a llegar a estándares mucho más altos, sino cómo esas leyes, esas normativas se convierten en una realidad. Y eso todavía tenemos una enorme brecha. Y ayer justamente en una entrevista alguien me consultaba, ¿qué nos falta? ¿Por qué no logramos que esas políticas se hagan una realidad? ¿Y qué contestaste? Y en realidad tiene que ver mucho es cómo se está conceptualizando el quehacer del Estado. Entonces todavía tenemos un Estado que está imaginándose un país solamente dividido por la pobreza económica. Todavía tenemos un país que se está viendo a sí misma como un país que tiene que proteger solamente a un determinado grupo y extremadamente pobre. Claro. Y yo sí creo que hay que tener políticas para los extremadamente pobres, pero hay otro tipo de pobreza que es la que nos, transversal, además, y que nos genera enormes retrasos. Por ejemplo, ¿quién está hablando sobre la pobreza que nos genera que por lo menos en la selva el 30% de las niñas y adolescentes ya sean madres? Y que esas niñas no van a tener la oportunidad de terminar la escuela, y que además van a constituir la población del comercio informal, de la economía informal. ¿Y quién nos está diciendo ese desperdicio que se está teniendo de ese 30% en captación, por ejemplo, de aportaciones porque tienes un trabajo calificado, porque produces? Y cómo esto está redundando finalmente a que esa niña adolescente va a tener también hijas que van a ser madres adolescentes. Exacto. Entonces, ¿cómo estamos cuantificando ese gasto? Claro. Eso todavía... ¿Y el Estado?
el Estado todavía no está viendo de manera inteligente. Bueno, es que además es verdad que es un eje transversal. Es un eje transversal. Cuando hablamos de pobreza extrema, golpea más a las mujeres, porque son una parte mucho más vulnerable. Del mismo modo que cuando hablamos de jubilados y jubiladas y pensiones de miseria, pues golpean más a las jubiladas que a los jubilados, ¿no? Entonces, es importante tener esa mirada, pero también un poco lo que dicen, ¿no? O sea, tiene que ser desde la definición del feminismo. Claramente, esto es algo transversal, y eso que acabas de decir, es hasta improductiva una sociedad que sostenga estos niveles de patriarcado. Totalmente, ¿no? O sea, claramente. Totalmente, pero además esto nos enfoca en un tema súper importante, que es qué estamos entendiendo por desigualdad. ¿No? O sea, y es justamente este eje transversal, el de la desigualdad, es la que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué pasa efectivamente? Y están plenamente identificados cuáles son los grupos en mayor desigualdad y cuáles son las categorías de desigualdad. Yo puedo ser profesional y tener seguramente las competencias más altas, pero si yo tengo un espacio laboral, comparto, por N razones, mi sueldo va a ser menor, mi oportunidad de ascenso va a ser menor. A pesar, por ejemplo, que son las mujeres las que hacen más esfuerzo por no abandonar los cursos de posgrado, por no abandonar, son las que más se titulan. Y sin embargo, pero son las que tienen menos oportunidades. Los hombres son los que más fácilmente abandonan los estudios de posgrado, no así las mujeres. Lo que significa que cuando una mujer tiene una oportunidad, no la suelta. Claro. Entonces, está allí. Y esto no, y acá yo no quiero hablar que porque somos mujeres y porque es claro. No, eso no va. Además también es cultural, es justamente por el machismo. Y porque viene por un hambre de igualdad. Claro, es justamente porque no nos queda otra. Exactamente. O sea, a nosotras, básicamente, que tenemos muy claro lo que nos cuesta llegar a donde estamos, no nos queda otra que sacarle el máximo provecho, porque además, y esto hay que decirlo, como no lo hagas, es que te lo van a decir, te van a juzgar, te van a decir, uy, que tú no has aprovechado la oportunidad. O sea, nosotras encima vivimos con el juicio todo el tiempo encima, ¿no? Entonces, vaya, le sacamos el mayor provecho porque no nos queda otra, ¿no? Totalmente. Entonces, y para no hablar solamente de esa desigualdad que afectan a las mujeres, yo también quiero hablar de la desigualdad que afecta, por ejemplo, a las personas LGTBI. Por supuesto. O sea, las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, que también por su condición enfrentan situaciones de desventaja. Y ahí particularmente yo quiero poner la atención sobre, por ejemplo, las mujeres trans. Las mujeres trans, por ejemplo. Claro. O sea, claro. ¿Por qué? Porque que viven todas una opresión ellas, y una vulnerabilidad, y hay que reconocer una valentía. Así es. Realmente son admirables. Mujeres seguramente que tienen una formación profesional, que tienen mucho que dar, pero que ya son excluidas por no tener este tema de los estereotipos. Entonces, sí hay como estas desigualdades muy fuertes que el Estado creo que no está poniendo atención, y no está poniendo atención no tan solo con la falta de recursos o la falta de inversión, sino con la poca voluntad política y que tiene que ver con un nivel de baja comprensión o de incomprensión, cómo estos temas son absolutamente relevantes para estándares de vida en el cual queremos, pero ¿no? También es un poco lo que dices, tiene que ver con la concepción del Estado como ente que participa activamente por deber en la vida de las ciudadanías, ¿no? Y pone la vida de la gente en el centro. Mientras se conciba un Estado del corte como nos dejó también la Constitución de Fujimori, neoliberal, que no interviene, que permite que los servicios públicos no sean soberanos, que los puede vender, las privatizaciones, pues claro, también estos problemas siguen a merced de cualquier cosa que no es la presencia estatal. Sí, ¿no? es absolutamente real lo que tú dices, pero nosotros tenemos un enfoque neoliberal absolutamente hipócrita. Porque si bien decimos
Sí, que el mercado determine, no, pero en sexualidad el mercado no puede determinar. Claro. Entonces, no, las adolescentes no las obligamos. Sería bueno que no conozcan sobre género, que no conozcan sobre sexualidad, para que pueda elegir justamente, claro. ¿no? La libertad. La libertad debería estar ahí. Inclusive esa libertad que se habla desde este... El doble rasero, ¿no? El doble rasero. Total, allí no. Entonces, que los padres decidan. Ahí es el proteccionismo absoluto. absoluto. Es el proteccionismo absoluto. Y nosotros tenemos mucho de eso dentro de las políticas. Hemos pasado de un extremo de esterilizaciones forzadas, de que las mujeres no puedan decidir si pueden fecundarse o no, a esta otra manera de control social. No. Las adolescentes no pueden tener relaciones sexuales. Acuérdate que hasta el 2014, entre el 2006 y el 2014, hemos tenido una nefasta ley aprobada por el Congreso, donde todas las relaciones sexuales entre 14 y 18 años eran delito en el país. ¿Y cómo era la única forma que ese delito se hacía explícito y se castigaba o se controlaba? Es que no podía haber servicios de planificación familiar para adolescentes entre 14 y 18 años, porque sus relaciones sexuales eran delictuosas. O sea, no les das ni alternativa, ni salida, ni nada. Nada. Entonces tenemos una tasa de embarazo en adolescentes que no ha disminuido en absoluto. Exactamente. Antes ya de terminar, porque sí me parecía importante tocar este tema, estamos viviendo este momento de tercera ola del feminismo. Me encanta formar parte de él, la verdad. Es un momento de empoderamiento. Yo estoy muy, muy contenta con lo que estamos viviendo. Se siente en las calles, se siente en todos lados, ¿no? Pero justamente por eso, ¿no? Porque tú has vivido esa segunda ola. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo te interpela? A mí me interpela mi propia ola de feminismo. Yo me la paso pensándome, reflexionándome, preguntándome si he actuado bien siempre feministamente. Porque yo también tengo el patriarcado dentro, porque he sido educada, he crecido en una sociedad patriarcal. Entonces estoy deconstruyéndome todo el tiempo, haciendo mi trabajo, haciendo mi chamba. ¿Cómo las interpela? O sea, ¿cómo te interpela a ti, como alguien que estuvo en esa segunda ola, este nuevo momento que seguro que te hace repensar también acciones propias, reacciones, gestión de determinadas, emociones también? O sea, ¿cómo interpela? Me parece importante ese puente, ¿no? Intergeneracional. Yo creo que ese es un proceso sumamente interesante que estamos viendo desde el feminismo, la emergencia de los grupos de diversas, formas de identidad, de expresiones. Nos hace ver que estamos frente a un feminismo muy diverso. Y yo sí creo que es sumamente positivo. O sea, más allá que me interpele y decir lo que no pudimos ver en nuestra época o la forma como nos organizamos, probablemente, o nuestras propias maneras de entender nuestras realidades. Muchas somos madres, muchas tenemos historias. Lo interesante que trae esto es que hay que admitir todas estas formas, porque yo sí creo que un cambio social tan importante, tan radical, de erradicar el patriarcado, esta manera, implican muchos esfuerzos. Implican desde quienes toman las calles. No todas tomamos las calles. Yo soy una mala caminadora de calle. Yo ahí cubro, porque yo estoy en las calles donde haga falta. Ahí, exactamente. A mí me duele la cintura, pero veamos. Pero también está esta necesidad de seguir produciendo. Están las académicas, están las congresistas, están quienes están haciendo políticas, las periodistas. Y está la gente que desde sus hogares, desde sus casas, no nos olvidemos totalmente de esta mujer que también, que de la que está haciendo pedagogía a veces con su padre, con su hijo, con su hermano en el almuerzo familiar del domingo. Esa feminista está trabajando duro, totalmente, como hormiguita, y nos necesitamos todas, en verdad. Así es, necesitamos todas.
y necesitamos también generar esta corriente de alianzas, de aliados, de sentirse parte también de un movimiento de transformación. Yo soy de las que piensan que un movimiento de transformación tiene que incluir también a los hombres, porque yo sí soy una convencida que igual que hay agresores, igual que hay personas a las que hay que denunciar, que hay que procesar, también tenemos otra parte de hombres, de nuevas generaciones, que comienzan también a mirar críticamente el tema, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, se están también deconstruyendo lo que llamamos los aliados. Así es. El sujeto político mismo es la mujer, pero claro que hay aliados. Vamos aprendiendo. Claro. Entonces, yo creo en un feminismo amplio, pero también respeto a un feminismo expresivo, retador, cuestionador, inclusive que nos cuestione, está bien. Es lo que iba a decir, yo creo que es necesario que exista también siempre ese ala de cable a tierra que te está como Pepito Grillo diciendo ey, esto no, porque creo que eso nos hace crecer sin duda como movimiento, así que me parece muy bien y nada, pues nos veremos seguramente en la marcha. Sí, adiós, muy bien.